Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutillos a ver si termina de incorporarse la gente y comenzamos en 3 minutos. Hola, buenos días. Creo que ya está buena parte de los inscritos e inscritas en esta nueva jornada de formación dentro de este programa que está desarrollando Coamba junto con la Diputación Provincial de Málaga. Me presento, yo soy Juanjo Amate, soy vicepresidente de Coamba. Y en este caso, bueno, pues me gustaría daros la bienvenida a esta nueva jornada en la que se va a abordar
la Ley de Economía Circular de Andalucía, en este caso desde una perspectiva mucho más concreta en cuanto a qué cuestiones plantea respecto a las competencias municipales, a obligaciones que van a tener que abordar los municipios dentro de su modelo de gestión de residuos y entre otros. Y bueno, pues para ello contamos con Joaquín Lozano Liaño, que además de ambientólogo y uno de los abogados en materia ambiental de referencia dentro del gabinete de Cuatro Casas, pues también forma parte de la junta directiva de Coamba como vocal precisamente en todas las cuestiones legales y demás. Y bueno, pues pensamos que nadie mejor que él, que día a día está trabajando ya en el análisis y el planteamiento de todo este tipo de cuestiones legales que se derivan de la puesta en práctica de la Ley de Economía Circular de Andalucía, que como sabéis apenas empezó a andar a principios del pasado mes de mayo. Así que bueno, pues esperar que sea de vuestro interés, que seguro que lo va a ser. Y simplemente pues le paso la palabra y por supuesto iniciamos la exposición de Joaquín Lozano y esperamos que al final, dentro del turno de preguntas, de consulta y demás, pues que también os pueda ayudar a resolver algunas otras cuestiones que se os puedan plantear durante la misma sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias a Coamba y a la Diputación Provincial de Málaga por la invitación para dar este taller y esperemos que sea de utilidad. Como decía Juanjo, habrá un turno de debate, de preguntas, así que todas las cuestiones que queráis ir planteando las podéis ir escribiendo en el chat o plantearlas directamente al final de la exposición y intentaremos darle debida respuesta a la medida de lo que sea posible. Bueno, como comentaba en su introducción Juanjo, hoy venimos a comentar específicamente cuáles son el contenido de la Ley de Economía Circular de Andalucía en relación fundamentalmente con las competencias, municipales. Vamos a tratar un poco en la exposición esta, vamos a empezar con una introducción, después cuáles son los instrumentos de planificación en materia de circularidad, análisis de ciclo de vida, contratación pública ecológica, gestión de residuos, reducción del desperdicio alimentario, circularidad en las aguas y construcción y edificios. Es un índice amplio, muy amplio, pero es que la norma es muy amplia, ¿de acuerdo? Vemos que la norma tiene un carácter muy horizontal y muy amplio, es decir, pretende abordar distintas cuestiones desde la producción de materiales, después en cuanto al consumo y también en cuanto a la gestión de residuos. Fundamentalmente incide mucho en la gestión de residuos y en particular en lo que afecta a los municipios, es la parte nuclear, digamos, de la norma. La gestión de los residuos, pues por una mera cuestión de competencia, los municipios tienen menos posibilidades de incidir en el ecodiseño o en el patrón de consumo de los ciudadanos. Tenemos que también partir y tener en cuenta cuál es el contexto en el que nos movemos. Es decir, la Ley 3/2003 de 30 de marzo de Economía Circular de Andalucía no es una norma ni muchísimo menos aislada. Es cierto, y lo comentábamos anteriormente, internamente, que empezó a tramitarse hace tiempo, antes incluso de que se aprobase la Ley Básica Estatal, y de ahí que incorpore, como vamos a ver luego, una serie de contenidos directamente de la directiva o de las directivas europeas para transponerlas al ordenamiento jurídico interno, pero que después han sido traspuestas directamente por la normativa estatal y la ley andaluza en este caso puede quedar un poco redundante, porque en definitiva vuelve a transponer los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado que contempla la normativa europea. Es decir, cuando hablamos de circularidad, no podemos obviar
el resto de normas que nos van a resultar de aplicación fundamentalmente, insisto, en materia de gestión de residuos. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta la Ley Básica Estatal de abril, del 7 de abril de 2022, de 8 de abril de 2022, de residuos y suelos contaminados por una economía circular, que transponía la Directiva 851 de 2018, una de las directivas del paquete de directivas de economía circular que se aprobaron en 2018 en el seno de la Unión Europea, y que se refiere fundamentalmente a incorporar los nuevos objetivos de prevención para la valorización y el reciclado de los residuos, incorpora las novedades en materia de responsabilidad ampliada del productor, incorpora esta norma también la directiva de plásticos de un solo uso, la directiva de 2019, que contempla normas en cuanto a la limitación de la puesta en el mercado de determinados productos, la reducción en peso de otros materiales o las obligaciones en cuanto a la información y marcado que deben aparecer en estos materiales de plástico de un solo uso. Igual también recoge determinadas cuestiones en relación con la responsabilidad ampliada del productor de determinados productos de plástico de un solo uso. Tenemos que tener en cuenta también el Real Decreto 1055-2022 de envases y residuos de envases, que transpone a su vez la directiva, parcialmente la directiva también de plástico de un solo uso, y también la directiva 852-2018, que modifica la directiva de envases. Esta norma también apareció con posterioridad al inicio de la tramitación de la Ley de Economía Circular de Andalucía, pero finalmente fue aprobada antes que la Ley de Economía Circular de Andalucía. También tenemos que tener en cuenta el nuevo plan de acción para una economía circular europeo, es decir, este es el segundo plan de acción en materia de economía circular que tenemos. El primero fue en 2015 y ya tenemos otro de 2020. No descartemos que en un plazo de 2-3 años podamos tener nuevos planes de acción. Y por último, la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, y también sus planes de acción. Ahora mismo estamos en el seno del Plan de Acción de Economía Circular 21-23. Posteriormente irán habiendo planes de acción trienales hasta 2030. Este es el contexto. En cuanto a los aspectos claves que contiene la norma, la Ley de Economía Circular de Andalucía, como decíamos, en primer lugar, es muy amplio. Tiene un contenido muy amplio y programático. En muchos casos no desciende al detalle concreto de cómo se van a llevar las medidas que contempla. Es decir, prevé muchas previsiones fundamentalmente dirigidas a la Administración de la Junta de Andalucía, pero también a las administraciones locales, para que se adopten determinadas medidas para incorporar los principios de la economía circular en la producción y el consumo, también en la gestión de residuos. Se prevé la inclusión de cláusulas medioambientales en distintas fases del procedimiento de contratación pública en cuanto a los criterios de adjudicación o los criterios de selección del contratista, o también las condiciones particulares de ejecución de los contratos administrativos. Como veremos a continuación también, se crea el Registro Público Andaluz de Análisis del Ciclo de Vida. Y una cuestión importante que no vamos a tratar después, en la medida en que no afecta a las competencias locales, sí que es relevante que rebaja los umbrales para considerar que las actividades de valorización material puedan ser declaradas como inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía, con unos umbrales que son la mitad de lo que se exigen para otras inversiones que quieran obtener o que quieran que se les reconozca esa condición de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, que como bien saben tienen una serie de ventajas en cuanto a tramitación, asignación a una unidad aceleradora, priorización, etcétera, etcétera. Es una norma que no solamente habla de residuos, sí que habla mucho de residuos, pero no solamente habla de residuos, también va a tratar cuestiones relativas con la regeneración, reutilización de las aguas, como cómo se construye, ¿de acuerdo? En materia textil, prevención de residuos alimentarios, etcétera. Tiene un contenido, como decimos, muy amplio. Uno de los primeros elementos que queríamos señalar
es bueno, las referencias a los planes de economía circular. Bueno, voy a dar primero un paso atrás. Cuando hablamos de economía circular, aunque cada vez ya está el concepto más internalizado por parte de todos los sectores de la población, pues sí conviene de vez en cuando recordarlo. Es decir, la economía circular no es otra que aquella que pretende que los materiales permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico, de tal forma que se prevenga o se minimice el consumo de recursos naturales porque sea necesario menos incorporación de materiales al ciclo económico, y se minimice también la generación de residuos, porque esos materiales vuelven a incorporarse al ciclo económico. ¿De acuerdo? Es decir, una economía circular es aquella que va a utilizar un diseño que permita una mejor durabilidad de los materiales o de los productos, que permita una mayor reciclabilidad de los productos, que puedan ser reparados fácilmente para mantenerse útiles en el ciclo económico, y que cuando ya no puedan ser reparados ni mantenerse en el ciclo económico directamente, sean fácilmente reutilizables vía valorización, reciclado, etcétera, de tal forma que vuelvan a incorporarse nuevamente al ciclo económico y no sean desechados como residuos. Dicho esto, una de las novedades que contempla la Ley Andaluza de Economía Circular es que todas las entidades locales de Andalucía deberán disponer de planes locales de economía circular. Todas. Esto es una diferencia respecto a la normativa estatal básica en materia de residuos. Y es que la normativa estatal establece que este carácter obligatorio de planes o de planificación en materia de prevención y gestión de residuos solamente aplica a los municipios o las entidades locales de población superior a 5.000 habitantes. Las entidades locales con población inferior a 5.000 habitantes no estaban obligadas, conforme a la normativa estatal básica, a disponer de estos planes. Ahora, conforme a esta nueva norma, todas las entidades locales deben disponer de planes locales de economía circular. ¿Y cuáles son esos planes locales de economía circular? Bien, pues el contenido de estos planes va a ser el que está previsto, más allá de las directivas, de la Directiva Marco de Residuos en su versión actualizada conforme a la Directiva 851/2018, al contenido que está previsto en la normativa estatal básica para los programas de prevención de residuos, que contempla una serie de medidas en su artículo 18.1, es decir, cuáles son los planes de acción para minimizar los residuos, para reutilizar materiales en obras, utilizar materias primas secundarias, qué medidas va a adoptar la entidad local o la autonómica para alcanzar acuerdos con entidades de economía social para fomentar el reaprovechamiento de alimentos y evitar el desperdicio alimentario, etcétera. Eso por un lado en cuanto a la prevención de residuos, pero por otro lado también tendrán el contenido de los planes para la gestión de residuos, que puede utilizarse el contenido que se prevé al respecto en el anexo 7 de la Ley Estatal Básica, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que establece una serie de contenidos mínimos para los planes autonómicos, aunque también se podrán utilizar para los planes locales. ¿Cuál es el contenido de estos planes de gestión de residuos? Bueno, pues hacer un inventario, conocer cuáles son las infraestructuras existentes en la entidad local, en este caso, para la gestión de los residuos, cuáles son los modelos de gestión de residuos utilizables, cuáles son las características de los residuos que se generan en el ámbito territorial de la entidad local, quiénes son los generadores, los grandes generadores, cuál es la tipología, cuáles son los costes asociados a esa gestión de residuos, qué necesidad de inversiones existen, etcétera. Bien, todo ese contenido será necesario y será obligatorio a partir de la Ley de Economía Circular de Andalucía para todas las entidades locales de Andalucía. Conociendo ya el contenido de estos planes, bueno, pasamos a cómo se elaboran estos planes. Pues estos planes van a tener que elaborarse siguiendo el mismo modelo que está previsto para la aprobación, el mismo trámite que está previsto para la aprobación de las ordenanzas locales, que deben incluir un trámite de exposición pública de 30 días.
Y estos planes, al igual que los planes de gestión de residuos previstos para en la normativa estatal básica, tienen una vigencia de 6 años. Cada 6 años van a tener que revisarse estos planes de economía circular. Bien, además de la elaboración de estos planes de economía circular, la ley andaluza de economía circular establece que los principios de la economía circular, recordemos eso de procurar siempre mantener los materiales dentro del ciclo económico, se tendrán que tener en cuenta tanto en la definición de los objetivos de cualquier planificación de carácter sectorial, pero también en los instrumentos de planeamiento territorial, de ordenación territorial, que entra dentro del ámbito de competencial de la Junta de Andalucía, pero aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico y, por tanto, que entran dentro del ámbito competencial de las entidades locales de Andalucía, también tendrán que tener en cuenta estos principios de la economía circular e incorporar los objetivos y directrices necesarios para circularizar la economía. Muchas veces no se habla de una economía circular per se perfecta, porque es imposible, las leyes de la termodinámica impiden que haya un aprovechamiento al 100% de todos los materiales, pero sí que tengamos esa circularización de la economía. ¿Y cómo podemos incorporar esos principios de la economía circular en la planificación urbanística y territorial? Bien, pues el primer paso va a ser en el seno de la documentación ambiental que debe acompañar a la mayoría de los planes de ordenación urbanística, es decir, en el estudio ambiental estratégico o en el documento ambiental estratégico, porque la normativa no habla de evaluación ambiental estratégica simplificada u ordinaria, tenemos que tenerlo en cuenta tanto si el plan está sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada como ordinaria. Ahí vamos a tener que incorporar esos principios de la economía circular en ese estudio ambiental estratégico o ese documento ambiental estratégico para que todo el contenido del plan incorpore los principios de la economía circular desde el inicio de su tramitación. Otra de las cuestiones que introduce la ley andaluza de economía circular es el análisis de ciclo de vida. Para ello crea, y bueno, ¿qué es el análisis de ciclo de vida? Pues no deja de ser una herramienta que lo que permite es identificar, medir, analizar los impactos ambientales de los procesos, de los servicios o de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde que se concibe hasta que se utiliza, hasta que deja de utilizarse. ¿De acuerdo? Esta herramienta, bueno, que permite hacer esa medición de los impactos ambientales de esas obras, productos, servicios, etcétera, puede inscribirse en un registro público andaluz que se crea con la Ley de Economía Circular de Andalucía y que tiene por objeto, pues eso, que sea público ese impacto ambiental de todos los productos y todos los servicios prestados en el seno del ámbito territorial de Andalucía. ¿Cómo puedo calcular el análisis? ¿Cómo puedo hacer este análisis de ciclo de vida? Bueno, para ello no vale cualquier análisis, sino que se tiene que hacer conforme a unas metodologías internacionalmente admitidas. A título de ejemplo, el análisis de ciclo de vida de productos, hay una ISO, creo que es la 14040. Bueno, pues tendríamos que hacerlo conforme a la ISO 14040, la de productos, pero como dice la norma, no solamente tenemos que analizar el ciclo de vida de los productos, sino también de los servicios, también de los procesos, etcétera. Bueno, pues hay otras metodologías y podemos seguir también o tener en cuenta la recomendación de la Unión Europea que se renovó no hace mucho, en diciembre de 2021, es decir, tiene un año y medio aproximadamente, y que venía a sustituir la antigua recomendación de 2013. Es decir, tenemos un documento muy interesante, muy extenso, de unas 400 páginas, en el que se establece metodología para llevar a cabo el análisis o la huella ambiental de no solo de los productos, sino también a nivel de organización a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Vale? Una vez que tengamos calculado ese análisis de ciclo de vida de los productos, servicios, procesos, etcétera, podremos inscribirlo en el registro andaluz y esta inscripción tendrá una validez de 5 años.
y esta validez será prorrogable por otros 5 años adicionales, teniendo en cuenta siempre que no cambien las circunstancias sustancialmente que puedan verse o distorsionar la información que pretende ofrecerse con esa certificación del ciclo de vida. Aquí hay que tener en cuenta y hay que ser cauteloso porque la norma, la Ley de Economía Circular de Andalucía, contempla como infracción que se falseen los datos para obtener una certificación de ciclo de vida, de análisis de ciclo de vida de un producto, servicio, obra, etcétera, o usar fraudulentamente los certificados que existan. Es decir, yo tengo un certificado de producto, no utilizarlo fraudulentamente para un servicio o para una organización. La ley, también la ley andaluza, me refiero a la Ley de Economía Circular de Andalucía, contempla en determinados artículos disposiciones en relación con la contratación pública ecológica. No es una novedad de la ley andaluza, sino que la contratación pública ecológica, bueno, pues viene de largo. Hay un plan de la Unión Europea desde 2004. Después tenemos un Real Decreto de compra pública verde de 2018, creo recordar, a nivel estatal. La Ley de Cambio Climático, tanto estatal como andaluza, también contemplan previsiones en materia de contratación pública ecológica, y la ley estatal básica en materia de residuos tiene disposiciones en materia de compra pública ecológica relacionadas con la economía circular. Por tanto, no es una novedad per se de la Ley de Economía Circular de Andalucía incluir disposiciones en materia de compra pública ecológica relacionadas con la economía circular, pero sí es verdad que le da un tratamiento algo más desarrollado que todas estas normas, o por lo menos que la norma estatal básica. Y contempla, como decía, diferentes previsiones. Con carácter general, dispone que se deberá incluir tanto las administraciones públicas dentro del ámbito territorial de Andalucía, por tanto también las entidades locales deberán incluir cláusulas medioambientales en todo el proceso de contratación pública, tanto para la selección del contratista como para la adjudicación del contrato o como condiciones particulares de ejecución de los contratos. Este tipo de cláusulas, ¿a qué vendrán referidas? Bueno, pues a que el producto o servicio a adquirir esté debidamente inscrito en el Registro Público Andaluz de Ciclo de Vida o en otro registro territorial. Por ejemplo, si se ha inscrito en el registro territorial que se haya creado en Murcia o Castilla-La Mancha, debe valer, o a nivel estatal, debe valer para participar en licitaciones en el territorio andaluz. O que estos productos o servicios dispongan de etiquetas ecológicas, como la etiqueta ecológica Ecolabel a nivel comunitario, o análogas. ¿Vale? Es decir, que apliquen criterios de sostenibilidad que sean equivalentes a la etiqueta comunitaria Ecolabel. No valdrá, por tanto, etiquetas que no permitan garantizar un nivel de garantía análoga a la de la normativa comunitaria. También podrán exigir, mediante la aplicación de determinadas cláusulas medioambientales, que la entidad, la organización, disponga de un sistema de gestión medioambiental conforme a una normativa internacionalmente aceptada, como puede ser la 14.000, la ISO 14.001, o, por ejemplo, que esté inscrita en el registro EMAS, que es el sistema comunitario europeo. También se podrá exigir que el licitador calcule su huella de carbono y la inscriba en el registro andaluz, en el sistema andaluz de compensación de emisiones, el SACE, pero también que lo tenga inscrito en cualquiera de los otros registros que se están creando conforme a la normativa en materia de cambio climático que están aprobando las distintas comunidades autónomas, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, Navarra, etcétera. O a nivel estatal, que también se dispone de un registro de huella de carbono. Otra de las cláusulas medioambientales que quería destacar aquí es que las administraciones públicas deberían priorizar en su contratación la adquisición de servicios frente a la adquisición de productos. Quiero decir, que se fomente el uso frente al suministro.
acuerdo? De tal forma que se desmaterialice en cierta forma la economía. A título de ejemplo, pues podría ser arrendamiento de servicios de movilidad en lugar de comprar o adquirir vehículos. O sea, adquiere un servicio de prestación de servicios de movilidad. En cuanto, la norma hace mucho hincapié en la necesidad de mantener dentro del ciclo productivo los productos clave y las materias primas esenciales o fundamentales. En cuanto a los productos claves, ¿cuáles son los productos claves? Pues son los que se definen a nivel comunitario y son la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, baterías y vehículos, envases y embalajes, alimentos, agua, nutrientes, productos textiles, construcción de edificios. Podemos ver aquí que la norma, la ley andaluza, contempla disposiciones específicas para cada uno de estos o para muchos de estos productos clave. ¿Y cómo se va a promover la circularidad en la adquisición de estos productos clave? Bueno, mediante la inclusión nuevamente de cláusulas medioambientales en los procesos de licitación, ¿de acuerdo? Y que vayan a proponer, o fundamentalmente lo que se va a verificar o que se tiende a que esas cláusulas medioambientales tengan en cuenta si ese producto se ha generado mediante el uso de energías renovables, o si tiene en cuenta la minimización de residuos, o si utiliza materias primas secundarias, es decir, materiales reutilizados procedentes de residuos. Esto va a necesitar, insisto, determinados cambios en la mentalidad porque y aclarar determinados procesos, porque muchas veces no está claro. Si bien todos tenemos claro que es muy importante reutilizar y reincorporar los materiales en los ciclos productivos, después hay que dar una serie de pasos más atrás y acordar el fin de la consideración de residuos o acordar la consideración de subproductos o facilitar que esos productos o materias primas secundarias que no han podido alcanzar la condición de subproducto o el fin de la condición de residuo puedan incorporarse a procesos productivos para, a su vez, generar materias primas secundarias que puedan incorporarse nuevamente al ciclo productivo. Cuando no se alcanza el fin de la condición de residuo o la condición de subproductos, el que va a producir va a utilizar esas materias primas secundarias va a ser un gestor de residuos. Si vamos a tener que ser ágiles en la autorización, permitir la participación de los gestores de residuos, porque van a ser esenciales en la incorporación de esas materias primas secundarias en el mercado. Bien, también se va a promover el uso eficiente de los recursos pero esto va a requerir un desarrollo reglamentario. Es decir, en los eventos, en las cuestiones que estén en la mano de las administraciones locales y también de la Junta de Andalucía, bueno, pues se tendrán que priorizar la adquisición de materiales que vengan sin embalaje o que contengan sustancias que no sean peligrosas o perjudiciales para la salud. Y todo esto deberá ser objeto de desarrollo reglamentario. Y para eso la normativa prevé un plazo de 1 año desde su entrada en vigor, que fue en mayo, de 2023, para el desarrollo de todas estas cuestiones en materia de contratación pública ecológica, en materia de economía circular. Pasamos a la gestión de residuos. Antes de ver qué es lo que contiene la normativa autonómica andaluza en materia de gestión de residuos, voy a detenerme muy brevemente en cuáles son las competencias o qué es lo que dispone la normativa básica estatal en materia de gestión de residuos, porque determina cuáles son las posibilidades de actuación en cuanto para las entidades locales en cuanto a la incorporación de los principios de la economía circular en su ámbito de actuación. ¿Cuáles son las competencias obligatorias en materia de gestión de residuos para las entidades locales? Bueno, pues aquí vamos a tener la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos.
¿Qué son los residuos domésticos? Pues son aquellos que se generan en el ámbito de los hogares dentro del, bueno, pues de una actividad normal de una familia, digamos. No porque el hecho de que en un hogar se desarrolle una actividad profesional pueda, o sea, tenga necesariamente la condición de residuo doméstico. Bien, pues estos residuos domésticos o esta prestación obligatoria de este servicio se debe regular mediante una ordenanza local y exige a la entidad local a disponer de los medios adecuados para la prestación de este servicio. ¿Quiere esto decir que solamente la entidad local va a poder prestar este servicio? Bien, no necesariamente. Es verdad que la normativa, la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 86.2, establece una reserva a favor de las entidades locales para la prestación de los servicios de recogida y tratamiento de los residuos domésticos, pero también exige que cuando se quiera prestar en régimen de monopolio tiene que seguirse una serie de procedimientos, como por ejemplo la aprobación en el pleno de la corporación local y la autorización por parte de la comunidad autónoma para que se excluya de la iniciativa privada esta participación en la gestión de residuos domésticos. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como vamos a ver después, se van a incorporar progresivamente al ámbito de las competencias de las entidades locales determinados flujos de residuos como obligaciones de recogida separada de residuos que van a ir teniendo progresivamente un valor en el mercado y por tanto no van a representar solamente un coste para sus productores. En la medida en que puedan ir teniendo progresivamente un valor en el mercado, va a haber interés por los particulares por participar en esos mercados. Y ahí vamos a tener que ir articulando mecanismos para agilizar la participación de los particulares en la gestión de los residuos domésticos y por tanto de competencia municipal, siempre que no haya declarado y aprobado conforme a la normativa un monopolio a favor de la entidad local. Bueno, decíamos, también además de la gestión de esos residuos, pues tendrá que elaborar unos planes de gestión de residuos o unos programas de prevención de residuos con carácter potestativo, que ya vemos que con la normativa estatal, que con la normativa autonómica ya es obligatorio para todos los municipios, disponer de la información necesaria y vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones que le atañen. Como potestades facultativas y por tanto no obligatorias, bueno, pues vamos a tener la elaboración o la gestión de los residuos comerciales no peligrosos, salvo que se detecte que hay que decida que sea obligatorio, un servicio de prestación obligatoria para todos los comercios, cuando se justifique adecuadamente con base en unos criterios de eficacia y eficiencia en términos económicos y ambientales, que ese sistema público va a ser mejor que el privado, bueno, pues ahí podrá establecerse un sistema obligatorio público local para este tipo de residuos. Si no, los productores de residuos comerciales no peligrosos pues gestionarán sus residuos o por ellos mismos o mediante su entrega a gestores, negociantes o agentes autorizados o registrados. Bien, voy a ir avanzando rápidamente, no me voy a detener aquí. Pero sí quiero señalar que aquí, conforme a la normativa básica estatal, el productor de residuos domésticos, la normativa de 2011 que decía que el productor de residuos domésticos tenía que cumplir con lo que dijera la ordenanza en concreto que le resultase de aplicación. Ahora la nueva normativa dice los productores de residuos domésticos tienen que separar en origen obligatoriamente y gestionar esos residuos conforme a lo que diga la ordenanza. Pero la separación en origen ya vendrá obligatoriamente dispuesto en la ley y no va a depender de lo que diga la ordenanza en concreto. Se tendrá que acreditar documentalmente la correcta gestión ante la entidad local o acogerse al sistema público, si se establece. Es decir, va a ser más sencillo en cuanto a gestión documental para los productores de residuos domésticos y de residuos comerciales no peligrosos,
que se acojan al sistema público, en cuanto a que no va a ser necesario pues, mantener ese archivo cronológico y acreditar hasta el completo tratamiento de los residuos para poder ver finalizada su responsabilidad respecto a los residuos que se han generado. En cuanto a los residuos domésticos peligrosos, la normativa estatal básica dice que no se aplicará la normativa en cuanto a residuos peligrosos, por ejemplo, estar inscrito en el registro de productores de residuos o como productores de residuos o etiquetarlo adecuadamente, etcétera, hasta que no se entregue a la entidad local o los términos en los que disponga la ordenanza. Es decir, solamente cuando se entreguen a la persona responsable, la entidad local o un sistema privado, es cuando aplicarán esas normas en materia de residuos peligrosos. Y podrá establecer la entidad local determinadas obligaciones para los productores de determinados residuos que puedan afectar a la gestión de estos residuos que lleven a cabo determinadas actuaciones. Es decir, pues si hay un residuo que me va a afectar la gestión del resto de residuos, voy a poder establecer obligaciones concretas de depósito en un determinado lugar o en unas determinadas condiciones. Y eso lo podrá establecer mediante ordenanza la entidad local. Volvemos ahora a la Ley Andaluza de Economía Circular. Y la Ley Andaluza de Economía Circular lo que hace es volver a transponer a nuestro ordenamiento interno las obligaciones de la Directiva 841 y 842 en cuanto a los objetivos de prevención y reciclado de determinados residuos de competencia municipal. En concreto, bueno, pues se tendrán que establecer recogidas separadas de papel, metales, plásticos y vidrio, que ya lo conocíamos, pero también va a tener que imponerse o ya recoge la obligación de establecer una recogida separada en cuanto a biorresiduos para 2022 en los municipios de más de 5.000 habitantes o para el resto antes del 31 de diciembre de este año. En cuanto a los residuos textiles o aceites de cocina usados, tendrán que establecerse regímenes de recogido flujo de recogida separada antes del 31 de diciembre de 2024, igual que los residuos voluminosos y los residuos domésticos peligrosos. En estos nuevos flujos de residuos, y me refiero a los residuos textiles, aceite de cocina usado o residuos voluminosos como pueden ser enseres, muebles, etcétera, aquí ya estamos viendo que hay interés por determinados operadores del mercado en entrar en la gestión de estos flujos, porque pueden tener un valor, y aunque sea de competencia municipal, obligatoria y de prestación obligatoria por parte de las entidades locales, habrá que determinar y encajar bien cómo van a participar esos operadores privados en la gestión de estos residuos y cómo van a garantizar el correcto tratamiento de esos residuos. Igualmente, la norma andaluza transpone todos los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización de las directivas europeas, es decir, partiendo del 2025 hasta el 2035, vamos a tener que reciclar para el 2025 como mínimo el 55% del peso de residuos municipales, y esta segunda parte, es decir, y que al menos un 5% en peso corresponda con residuos textiles, residuos voluminosos, residuos eléctricos y electrónicos, eso no lo dice la normativa andaluza, eso lo dice la normativa estatal básica. La normativa andaluza se queda en el 55%. Para 2030 tendremos que ver tener como mínimo un 60% de residuos, del 60% del peso de los residuos municipales preparados para la reutilización y el reciclado, y un 10% de esos residuos debe corresponderse a residuos textiles, residuos voluminosos, etcétera, y para 2035 tendremos que tener un mínimo de 65% en peso de los residuos municipales, y un 15% de ese porcentaje debe corresponder a residuos textiles, voluminosos, etcétera. ¿Dentro de qué ámbito territorial deben computarse el cumplimiento o debe analizarse el cumplimiento de esos objetivos? Bien, la normativa estatal básica
dispone que se deben computar a nivel autonómico y estatal. Pero la normativa autonómica, la Ley Andaluza de Economía Circular, dispone como novedad que cada entidad local va a tener que cumplir con estos objetivos. Ya no va a poder compensarse el mayor cumplimiento de un municipio con el menor cumplimiento de otro municipio, para que en su conjunto la Comunidad Autónoma Andaluza cumpla con los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos municipales. No, cada entidad local va a tener que hacerlo. En cuanto a los residuos de envases, la normativa andaluza, la Ley de Economía Circular de Andalucía, vuelve a transponer la normativa comunitaria. Aquí no hay innovaciones, es decir, ni hace o impone unos objetivos más ambiciosos que los de la directiva comunitaria. ¿De acuerdo? Sí es cierto que como en la medida en que estos envases estén afectados al régimen de responsabilidad ampliada del productor, el cumplimiento de estos objetivos no va a ser necesario que se acredite a nivel autonómico, a nivel local, como pasaba con los residuos municipales, con los otros objetivos de los residuos municipales, sino que se van a poder computar a nivel autonómico. Bien. Como decíamos, va a ser muy importante el tratamiento que se dé a cómo se incorporan los principios de la gestión o los principios de la economía circular en cuanto a la gestión de los residuos, cómo se incorporen en las correspondientes ordenanzas locales. La Ley Andaluza de Economía Circular también dispone que se van a tener que incorporar previsiones en cuanto a las obligaciones de los grandes productores o de los organizadores de eventos, ferias, etcétera, sobre la recogida, obligación de separación en origen de los distintos flujos. Es decir, en aquellos sitios en los que no necesariamente alcance las obligaciones de recogida municipal. También establece que las entidades locales, además de la Junta de Andalucía, y siempre en el ámbito de sus competencias, van a tener que adoptar actuaciones concretas de mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos de productos clave para recuperarlo y fundamentalmente en cuanto a las materias primas fundamentales. ¿Dónde se establecerían estas actuaciones? ¿Dónde se recogerían? Pues en principio en esos planes de economía circular a las que se hacía referencia al inicio de la exposición. Otra cuestión interesante que incorpora la Ley de Economía Circular de Andalucía y es que si bien el nuevo reglamento, bueno, o el Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos establece que los puntos limpios municipales van a tener que adaptarse para poder recepcionar ese tipo de aparatos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que dice la ley andaluza es que esas obras o esas actuaciones de adaptación en los puntos limpios que tengan que llevarse a cabo para adecuarse a las exigencias del Real Decreto estatal de aparatos eléctricos y electrónicos los va a tener que sufragar los productores de estos aparatos, es decir, los sujetos que están afectados por el régimen de responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, tenemos que tener en cuenta también, por otro lado, y esto no está en la Ley de Economía Circular de Andalucía, y es que cuáles son los cambios que se han introducido en relación con quién asume los costes de la producción de los residuos, cuando no estén afectados por el régimen de responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué dice la ley estatal básica? Bueno, pues que en principio, en aplicación del principio de quien contamina paga, será el productor el que tenga que sufragar todos los costes. ¿Y cuáles son esos costes? Pues son los costes de infraestructuras, pero también los costes ambientales. Ahora tenemos un borrador de norma que se sometió hace poco a información pública para determinar cuáles son esos costes ambientales, fundamentalmente de emisión de gases de efecto invernadero.
estos costes relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que dice ese borrador de la norma es que van a estar referidos al coste de los derechos de emisión del régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Bien. ¿Qué dice la normativa estatal también? Bueno, pues que para la prestación de estos servicios obligatorios que comentábamos antes en cuanto a la recogida, tratamiento, etcétera, de residuos de competencia municipal, vamos a tener que cobrar a los usuarios o bien una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributario. ¿Cuándo va a ser una tasa? Cuando lo lleve a cabo esa actividad la propia entidad local directamente. ¿Y cuándo va a ser una prestación patrimonial de carácter público no tributario? Cuando lo gestione ese servicio una entidad distinta mediante gestión indirecta o una personificación privada. Por ejemplo, una empresa privada concesionaria del servicio o una empresa de capital 100% público. Ahí, en ese caso, será una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Y las ordenanzas tendrán que regular cuáles son los importes y las cuestiones que se tienen que cobrar a los usuarios de ese servicio de prestación obligatoria. Estas ordenanzas tendrán que recoger obligatoriamente, tendrán que permitir, sistemas de pago por generación, es decir, quien más genere, más paga. O tendrán que incluir también, y esto es una novedad, el coste total real y efectivo de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, el coste de vigilancia y también de las campañas de concienciación y comunicación. Eso lo dice también la normativa, la ley andaluza de economía circular, que tendrá que incluirse todo el coste real y efectivo. Antes, que permitía la del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, establecer una serie de precios por debajo del coste, tenemos que recordar que cuando es una tasa no se puede cobrar, el importe superior de una tasa no puede ser el del coste del servicio, pero podría ser por debajo, es decir, que no se repercutiera al usuario el coste total del servicio. ¿Vale? Lo que dice la normativa en materia de residuos ahora mismo es que la tasa, si bien no puede ser superior al coste del servicio, pero tampoco va a poder ser inferior al coste total del servicio. Va a tener que ser igual a ese coste. ¿Cuáles son las novedades que también se tendrán que tener en cuenta en cuanto a la determinación del importe de esa tasa o de esa prestación patrimonial pública de carácter no tributario que van a tener que abonar los productores de residuos domésticos o de competencia local? Bien, pues tendrán que esas tasas o esas ordenanzas tendrán que incentivar la recogida separada. En viviendas de alquiler vacacional y similar, es decir, que no se perjudique el cumplimiento de los objetivos por el hecho de que haya municipios con un porcentaje elevado de viviendas vacacionales, o que se diferencie el precio si se lleva a cabo el compostaje doméstico o compostaje comunitario. Bueno, pues que se abone menos por la generación de bioresiduos. Es decir, se tiene que aplicar ese principio que decíamos de pago por generación. ¿Vale? Otra especificidad de la normativa andaluza, de la Ley de Economía Circular de Andalucía, y es que incrementa también los costes relacionados con el impuesto al depósito en vertedero, al impuesto sobre el depósito en vertedero, la incineración y coincineración de residuos, y estos pasan a 35 euros en lugar de 15 euros, que es lo que exige como mínimo la normativa estatal básica para los residuos que se depositen en vertedero o se incineren o coincineren sin necesidad de tratamiento previo, 35 euros, frente a 15. Y también se incrementa de 10 a 15 euros el coste por tonelada para la incineración, coincineración o depósito en vertedero del resto de residuos. Es decir, será más caro en Andalucía que en otras comunidades autónomas el depósito en vertedero o la incineración o coincineración. Voy a detenerme un momento en esta diapositiva porque me parece interesante. Hace escasos 10, 15 días se ha publicado el informe de alerta temprana en materia de la Unión Europea en materia de consecución de los objetivos de preparación para la reutilización, valorización y reciclado de los residuos municipales. Y como podéis ver, España
va a estar entre los, si se ve bien, municipios en los que no cumplimos, no vamos a cumplir los objetivos de reciclado de residuos y tampoco cumplimos algunos de los objetivos de reciclado de envases, de residuos de envases. No todos, pero sí algunos. España, como podéis ver, está bastante arriba, o sea, está a la derecha y bastante arriba del cuadrito. Es decir, estamos cerca también de no cumplirlos todos. Y esta es una situación que se da desde hace tiempo. Se nos dio también en el informe de alerta temprana de cara a los objetivos de 2020. Es decir, en 5 años volvemos a estar en una situación de no cumplimiento total. Tampoco es que seamos un caso aislado, todos los que están en naranja o en rojo no están cumpliendo. Y sí vemos que hay una serie de países aquí que sí cumplen todos los objetivos. Italia, Alemania, etc. Holanda, Bélgica. En cuanto a residuos de envases, bueno, vemos que España, que está aquí, no cumple los objetivos de reciclado de envases de papel y cartón, o en riesgo de no cumplirlos. Estamos en riesgo de no cumplir el objetivo de reciclado de envases de aluminio. Y estamos en riesgo de no cumplir con el objetivo de reciclado de envases de plástico. Es decir, o adoptamos medidas que mejoren las tasas de reciclado y valorización de este tipo de envases y también de los residuos municipales, o no cumpliremos con los objetivos comunitarios. Las recetas que se suelen dar y que vuelven a dar nuevamente a nivel comunitario para la mejora en el cumplimiento de estos objetivos suelen ser las mismas siempre. En este caso, desde España, desde la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, sí que se han adoptado muchos de estos instrumentos, como pueden ser la imposición de un impuesto para el vertido, la incineración y la incineración de residuos, la obligación de repercutir el coste total de la gestión de los residuos, la incorporación de mecanismos para el pago por generación en las ordenanzas, que ahora las tenemos que adaptar, pero será un elemento esencial para que se fomente la menor generación de residuos y también se fomente la separación en origen en cuanto a los residuos domésticos para favorecer el cumplimiento de estos objetivos. Dejamos de un lado ya la gestión de los residuos, que como avanzaba Juanjo, pues tiene un peso relevante en cuanto al contenido que afecta a las entidades locales en la Ley de Economía Circular de Andalucía, y pasamos a prevención del desperdicio alimentario. Aquí establece una serie de disposiciones que se parecen bastante también a otras normas que ya hemos visto, como puede ser la Ley Estatal Básica de Residuos y Suelos Contaminados. Aquí sí es importante destacar que la Junta de Andalucía va a elaborar un plan para la minimización de los residuos alimentarios y que esta planificación va a ser obligatoria y va a ser vinculante para las entidades locales. También se va a establecer la obligación para aquellos establecimientos de hostelería y restauración para que los alimentos que se hayan pedido, excepto cuando estemos hablando de buffet libre y ese tipo de cuestiones, aquellos alimentos, lo que hayamos pedido y no consumamos en ese momento, pues estará la obligación por parte del establecimiento de proporcionar esos alimentos en un envase compostable, además, para que nos lo podamos llevar y consumir en otro momento y evitar así esa generación de residuos alimentarios. Que, como decíamos, eran una serie de los productos clave que identifica la normativa, se identifica a nivel comunitario. También incorpora una serie de medidas económicas para fomentar o prevenir la generación de desperdicio alimentario, como puede ser
establecimiento de determinadas bonificaciones fiscales para aquellos bonificaciones fiscales en cuanto a las tasas o prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario en relación con los servicios públicos de recogida, tratamiento y gestión de residuos para aquellos establecimientos de hostelería que lleguen a acuerdos con entidades de economía social para poder donar o que puedan utilizar los alimentos y que no al final se desperdicien. ¿Vale? O también se podrán prever beneficios fiscales para aquellas comunidades o usuarios que adopten medidas de compostaje de bioresiduos, de tal forma que se prevenga la generación de estos residuos. En cuanto a la circularidad de las aguas, que es otro elemento en los que se detiene la Ley de Andalucía de Economía Circular, bueno, va a establecer dos medidas fundamentales. Por un lado, va a fomentar la reutilización del agua regenerada, va a establecer la obligación de disponer de medidas, dispositivos para prevenir las pérdidas de agua en las redes locales, que también se prevea se analice en qué caso se va a poder utilizar el agua regenerada, y para eso la administración local podrá, en el seno de esos planes de economía circular, podrían establecer analizar cuál es la oferta potencial de agua regenerada, cuál va a ser esa demanda, qué uso se le va a poder dar al agua regenerada y cuáles son las infraestructuras que van a ser necesarias para poder atender esa potencial demanda de agua regenerada. Por otro lado, la norma andaluza establece o impone a las entidades locales también, en el ámbito de sus competencias, para que se adopten medidas en cuanto a la prevención también de agua o de aguas residuales, por ejemplo, provenientes de aguas pluviales. Será necesario establecer redes separativas de aguas pluviales para que estas aguas pluviales puedan ser reutilizadas. También se adoptarán medidas para el control de la escorrentía en origen mediante técnicas de drenaje sostenible, pavimentación permeable, sistemas de infiltración, también la utilización de tanques de tormenta dirigidos también a redes separativas, de tal forma que se pueda reutilizar esas aguas pluviales. Esto también va a ser una medida muy adecuada como adaptación al cambio climático, en la medida en que los fenómenos climáticos van a ser cada vez más extremos y tengamos periodos más prolongados de sequía y sequías más severas, pero también acompañados de inundaciones y de fenómenos de inundación más severos también, de tal forma que vamos a tener que ir virando a eso que ahora se le está denominando las ciudades esponja. Así que seamos capaces de asimilar ese agua y poder reutilizarla poco a poco. Y ya por último, para terminar, la normativa establece determinados requisitos en cuanto a ecodiseño y normativa y normas de utilización de materias primas secundarias. Es decir, lo que se va es impone la obligación a las entidades locales, en el seno de sus competencias, a que favorezcan pues las edificaciones o las construcciones que permitan un control térmico, pero con un coste menor en materia de energía, que se utilicen las energías renovables, que se fomenten las zonas verdes como medida de adaptación al cambio climático con objetivos de mejorar el microclima local, que se utilicen materiales de construcción secundarios, que se fomente la utilización de productos duraderos y fáciles de reparar, por ejemplo, mediante la inclusión de cláusulas medioambientales en los procesos de licitación a los que hemos hecho alusión antes, y que también se fomente la mejora del parque de viviendas actual, de tal forma que de la mano un poco de esta ola de renovación que nos viene de la edificación, que nos viene de Europa, pues se mejore el rendimiento energético de los edificios. Y hasta aquí la exposición. Espero no haberme excedido demasiado. Disculpar los problemas técnicos y a partir de ahora pues quedo a disposición para el debate y que pueda surgir. Muchas gracias, Joaquín.
Mira, en el chat hay algunos asistentes que han hecho alguna aportación, no sé si lo quieres leer y si quieres comentar algo. Sí, claro. Aquí. Sobre si las entidades locales pueden empezar ya por su cuenta a realizar acciones previstas en la ley o tienen que esperar instrucciones precisas por parte de la Diputación. En mi opinión, yo creo que no hay que esperar a instrucciones por parte de la Diputación. Es decir, el contenido de los planes de economía circular se puede obtener a partir del artículo 18.1 de la Ley Básica Estatal en relación con las medidas de prevención de la generación de residuos, o también del anexo séptimo de la Ley Estatal Básica en cuanto a los planes de gestión de residuos de la comunidad autónoma. Yo creo que no habría que esperar, que no sería obligatorio esperar, ni mucho menos. El segundo comentario que hace referencia, no sé si es una pregunta dirigida a mí, o porque lo que veo aquí es que lo de Sadeco lo desconozco, pero realmente no es realmente dentro del punto limpio. No sé si es una conversación interna o es una pregunta dirigida a mí. Hay una pregunta anterior que, como te has desconectado, no la verás, ¿vale? Ah, Pero no la veo. te la leo yo, ¿vale? Dice, tipo de residuos peligrosos del hogar, ¿a qué tipo de residuos se refiere? Pues hay residuos peligrosos que se generan en el ámbito doméstico, pueden ser perfectamente los fluorescentes, por ejemplo. Son un residuo peligroso. Y eso, pues, podría, teóricamente, aplicarnos las obligaciones como productores de residuos peligrosos. Lo que ocurre es que, evidentemente, no vamos a tener que etiquetar el residuo como peligroso con las características de peligrosidad del fluorescente o lo que sea, sino que una vez que lo entreguemos a la entidad responsable conforme a las ordenanzas locales, pues ya a partir de ahí sí se aplicará la normativa en materia de residuos peligrosos. Vale, comentaba otra asistente, respondiendo a la anterior, dice residuos municipales los procedentes de los hogares, comercio y hostelería, respondiendo a la anterior pregunta. Vale, sí, aquí tenemos que distinguir, hay distintas definiciones, tenemos que distinguir entre residuos municipales, residuos domésticos y residuos de competencia local. Son tres definiciones que no son exactamente lo mismo. Residuos municipales son aquellos que se tienen en cuenta a los efectos del cumplimiento de los objetivos de la directiva europea, ¿vale? La directiva europea que dice, estos son los residuos municipales y me da igual, no entro sobre los que se tienen que determinar o cumplir determinados objetivos. Pero no entro a discutir quién va a tener la competencia, porque en cada país o en cada Estado miembro puede ser diferente. Residuos municipales, referidos al cumplimiento de los objetivos comunitarios. Residuos domésticos, son los residuos que se generan en el seno de los hogares o en industrias y servicios, pero no como consecuencia de la actividad propia de la industria de los servicios. Es decir, residuos que pueden ser asimilables a los domésticos porque se generen en, no sé, en los vestuarios de una industria, pues no son residuos industriales, van a ser asimilables a los domésticos. O una cocina pequeña que tenga una oficina, pues serán residuos no comerciales, sino residuos domésticos. Residuos de competencia local van a ser los residuos domésticos, pero también pueden ser los residuos comerciales no peligrosos, porque los residuos comerciales no peligrosos, como hemos visto, la normativa estatal básica les da competencia facultativa para asumir la gestión de esos residuos. Es decir, tenemos que tener en cuenta, o sea, pueden ser residuos de competencia local, pueden ser residuos domésticos o residuos comerciales no peligrosos. Residuos domésticos, los que se generan en los hogares o en la industria o los servicios, pero no relacionados con su actividad.
Y residuos municipales, que es distinto, son aquellos que se tienen en cuenta a los efectos de cumplir con los objetivos comunitarios. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, pero igualmente como si está por aquí la persona que lo ha comentado, si tiene alguna duda al respecto. Vale, pues continuamos, te voy a leer otra, ¿vale? Dice, lo que sigo sin entender, si la Ley de Economía Circular promueve la recuperación de residuos, ¿por qué no dejan de ser puntos limpios, donde se pueden reutilizar muchos de los residuos que entran en él y pasan a ser puntos recuperadores donde promueva la reutilización? Bueno, si nos atenemos a la definición de punto limpio que tiene la ley de residuos y de suelos contaminados, la ley básica estatal, un punto limpio no deja de ser un espacio de competencia municipal en el que se reciben los residuos y es un punto de acopio y recepción de residuos. No es necesariamente una instalación de valorización de residuos en los que se lleven a cabo tratamientos o operaciones de valorización de residuos. Es cierto que, por ejemplo, en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sí se establecen algunas obligaciones de recepción en cuanto a los puntos limpios, pero un punto limpio, no, tal y como están concebidos, no va a ser una instalación de recuperación de residuos, es una instalación de recepción de residuos para su posterior envío a las instalaciones de valorización de residuos o, por ejemplo, que se lo puedan llevar entidades de economía social para la preparación, para la reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero no necesariamente lo tiene que llevar la persona gestora de ese punto limpio. Es decir, tenemos que separar punto limpio como elemento para recibir residuos de forma separada, de tal forma que una vez que están separados, distintos flujos puedan derivarse a las distintas instalaciones en las que puedan llevarse a cabo las operaciones de valorización necesarias para recuperar esos residuos. No sé si hay alguna pregunta más. O si hay algún matiz que se quiera hacer a esto que comentaba. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna consulta, alguna duda? Mira, una persona ha escrito en el chat. En Cataluña hay varios ejemplos de puntos limpios con espacios destinados a la reutilización. Efectivamente, o sea, no se descarta que se pueda llevar a cabo en el seno de punto limpio operaciones de valorización como pueda ser la preparación para la reutilización, pero no que esa limpieza y comprobar que esté todo correctamente, pero pueden ser para cosas puntuales, evidentemente. Los puntos limpios, tal y como está previsto, es que pueden recibir desde aceites de cocina usados y hasta, no sé, colchones, metales, plásticos, etcétera. Estupendo. Mario pregunta, ¿se tiene que aplicar la ley en los nuevos pliegos para licitaciones? Sí, había una referencia en la norma a desarrollos reglamentarios, ¿vale? A posteriores desarrollos reglamentarios para que se tuvieran en cuenta. No obstante, la ley de contratos del sector público ya establece con carácter general criterios de cláusulas medioambientales a incorporar. La ley básica también lo establece con carácter genérico y la ley de cambio climático y transición energética también, la ley de cambio climático andaluza también, etcétera. Es decir, se pueden incorporar, ¿vale? Lo que ocurre es que el detalle, tal y como está concebido en la ley andaluza de economía circular, pues sí que va a haber que esperar a un desarrollo reglamentario. Pero sí que se pueden incorporar desde ahora mismo las cláusulas medioambientales para incorporar
principio de la economía circular en la contratación pública. ¿Alguna pregunta más? En los términos que establece la ley de economía circular, no. No recuerdo ahora mismo el precepto concreto. Quiero decir, lo tendría que buscar. La disposición final décima hablaba de, por decreto del Consejo de Gobierno, se aprobará el desarrollo reglamentario que regule la inclusión de las cláusulas medioambientales en las distintas fases del proceso de contratación previstas en el capítulo 3º del título 2 de la presente ley sobre contratación pública ecológica. Y otra pregunta aquí. En cuanto a la cuestión del punto limpio, la entidad local podría promover en su municipal instalaciones de valorización públicas. O sea, no habría ningún inconveniente. Yo no veo ningún inconveniente. Es decir, la normativa de base de régimen local otorga competencias a las entidades locales para no solamente la recogida, sino también para el transporte y el tratamiento de los residuos. Cuestión distinta es si el ayuntamiento quiere entrar en tratamiento o valorización de residuos que no sean de competencia municipal. ¿Vale? Ahí tendría que seguir, en principio, un proceso mínimo que el que habilita la ley de base del régimen local para participar, a las entidades locales para participar en la actividad económica cuando no esté ejerciendo una competencia expresamente prevista para la entidad local. Pero si se trata de residuos de competencia municipal, no habría inconveniente, claro. Lo que sí, nada exime de que obtenga o sea, se disponga de las autorizaciones sectoriales pertinentes. ¿Alguien quiere aportar algo más? Hay una pregunta, ¿hasta qué punto sería la creación por parte de los ayuntamientos de plantas de compostaje de bioresiduos? No sé, es decir, esta pregunta no sé, ¿viable económicamente, jurídicamente, técnicamente? Jurídicamente, o sea, sería viable, sería una planta de tratamiento de residuos, de bioresiduos que son al final de competencia municipal. Y por tanto está habilitado para el tratamiento también de esos residuos. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Pues si no hay más preguntas, damos por concluido el taller. Muchas gracias a la Diputación de Málaga, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Juanjo por vuestra participación y nos vemos en el siguiente taller. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias, Rocío. Gracias a Adiós. todos.